Tenías que saberlo, episodio número 4. Hola, ¿cómo estás? Me alegra darte la bienvenida a Tenías que saberlo, el podcast en el que intentamos dar respuestas honestas a preguntas incómodas sobre la fe, Dios y la vida. Aquí hablamos de lo humano y lo divino. No se trata de meros rituales, sino de espiritualidad. Una necesidad básica del ser humano de la que no podemos escapar, aunque muchas veces fingimos hacerlo. Con el inicio musical de mis amigos del grupo Yasai te cuento que este es el episodio número 4 del lunes 17 de mayo del 2021, donde quiero responder a los cuestionamientos acerca de por qué habría que considerar la Biblia como un libro confiable si fue escrito por seres humanos o por personas, ¿no?, comunes y corrientes como tú y como yo. Pero antes de hacerlo, por supuesto, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, el podcast Tenías que saberlo, y activar la campanita para enterarte cuando subamos nuevo contenido. Y también puedes escribir a teniasquesaberlo.podcast@gmail.com si quieres entrar en contacto con nosotros. Gracias a todos los que están escuchando este contenido regularmente. La verdad que la respuesta ha sido mucho más activa de la que yo hubiera esperado. Mira, vamos al tema de hoy. Voy a tratar de no extenderme demasiado. No quiero aburrirte, pero sí quiero darte que pensar. Ya sabes que, como te dije desde el primer episodio, no intento ganar ninguna discusión, no intento convencer simplemente a nadie, pero sí hacerte pensar y que reflexiones acerca de las posturas que vas tomando respecto a distintos temas. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero yo no voy a confiar en un libro escrito por hombres, como la Biblia. Alguien inventó todo eso para difundir su fe y esparcirla por el mundo. Otros tienen otros cuestionamientos, como por ejemplo, ¿cómo voy a creer en un Dios que permite hacer X cosa? Que permite que pase ciertas cosas, o sea, un cuestionamiento hacia Dios por las conductas inmorales de nosotros mismos los seres humanos. Es decir, yo mato a alguien, entonces como si Dios tuviese la culpa, ¿no?, de que yo maté a alguien, por decir algo básico, ¿no?, para entender el concepto, etc. Y por eso surgen en el fondo estos cuestionamientos hacia la Biblia, que curiosamente es el libro más vendido del mundo y seguramente el más traducido a más idiomas que existe, ¿no? Es un libro además que ha permanecido a lo largo de los siglos, y por más que se intenta quitarle el valor que tiene, sigue siendo uno de los bestsellers permanentes en las listas, ¿no es cierto?, de ventas de libros, tanto online como libros físicos. Es cierto, fue escrita por hombres, los seres humanos escribieron este libro, unos 40 autores de distintas épocas fueron escribiendo lo que hoy día conocemos como la Biblia, este conjunto de libros, porque eso es la palabra, lo que significa la palabra Biblia, conjunto de libros, más de 40 autores, más de 60 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 libros, escritos por personajes diferentes, algunos profetas o autodefinidos como profetas, otros pescadores, otros, no sé, judíos, otros griegos y médicos, etc. Distintos personajes y trasfondos que escribieron cada uno de esos 66 libros. Para los creyentes, nosotros lo que creemos, los cristianos, es que esos libros fueron escritos por personas, pero que Dios trajo la inspiración a estas mentes acerca de lo que tenían que escribir como un mensaje de registro para nosotros como humanidad. Entonces aquí vienen los primeros cuestionamientos, pero en el fondo, ¿cómo alguien va a tener esta inspiración? Pero si pensamos que alguien puede pintar un cuadro y, es que se inspiró. Si vemos una jugada de fútbol, vemos a Lionel Messi, está inspirado Lionel Messi y hace un gol, ¿no? Esa palabra inspirar, o que alguien está inspirado, existe. Lo que pasa es que nos molesta cuando pensamos que es Dios el que pone esa inspiración. Ahora, si tú escuchas por ahí a Leo Messi, a los que les gusta el fútbol, en algunas de sus entrevistas dice que a quién le atribuye él, no sé si su éxito o a quién, cómo maneja esto, ¿no es cierto?, de ser un jugador tan hábil, y él dice que él lo agradece a Dios. Fue Dios el que me dio este talento, el que me dio este don. Y ahí los periodistas quedan un poquito mudos, ¿no?, porque esperarían otro tipo de respuestas, como las que a lo mejor para los que les gusta el fútbol puede dar Zlatan Ibrahimovic, que es mucho más un personaje, ¿no?, en términos mediáticos. Así que el tema de la inspiración no es algo que tenga que ser cuestionable por el simple hecho de ser inspiración. Es perfectamente posible que Dios haya inspirado esos libros. Ahora, si cerráramos el podcast aquí y tú te irías diciendo, bueno, pero eso no es respuesta suficiente para mi mente, es cierto, voy a analizarlo desde la perspectiva del sentido común. Yo solamente te estoy diciendo, fijando la postura de los cristianos, pero que no es la única base sobre la que uno se para, o al menos no es sobre la que yo me baso solamente, ¿ya? Siempre trato de apelar al sentido común, porque creo que el sentido común o ¿no es cierto?, el raciocinio es algo que tiene que existir.
si yo creo en Dios, en el Dios que yo creo, en el Dios de la Biblia, Dios me hizo un ser pensante, un ser inteligente, con discernimiento, diferente de los animales. Por lo tanto, no tengo por qué no someter esto al escrutinio o al análisis personal. Mira, algunas cositas. Hechos científicos que la Biblia mencionó antes que los seres humanos lo supiésemos. Hay quienes cuestionan esto y dicen, no, pero es que, a ver, estamos cuestionando un poquito la capacidad de esos hombres que dijeron o escribieron estas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos que en realidad a lo mejor ellos sabían más que nosotros? Ok, pero las personas que abogan por este argumento también defienden que los seres humanos evolucionamos de los primates. Entonces, no entiendo un poco ese contraargumento, porque en el fondo es por un lado evolucionamos de los primates, pero resulta que le quitamos valor a lo que la Biblia dice como un libro antiguo, y después vamos a hablar un poquito de ese análisis, por el hecho de que tiene una vinculación como con el lado religioso o espiritual o con Dios, le quitamos valor diciendo que a lo mejor esos hombres sabían y era normal que lo supieran, pero por otro lado decimos que en realidad venimos de los primates y en esa época no debían por qué haber entendido ni siquiera cómo hacer el fuego, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, algunos hechos que son importantes. Por ejemplo, en el libro de Job, un libro de la Biblia, dice que Dios cuelga la tierra desde la nada. Eso es algo que fue descubierto, ¿no es cierto? Que antes se pensaba que, bueno, en los antiguos no pensaban que alguien la sostenía sobre sus espaldas y una serie de otras teorías. Bueno, todos sabemos que la tierra cuelga sobre la nada. Otra cosa. La Biblia habla en el libro de Isaías acerca del círculo de la Tierra. Ustedes saben que en la época de Colón se creía que la Tierra era plana, cuadrada, ¿no? Bueno, el círculo de la Tierra fue escrito por muchos años antes en el libro de Isaías. Ya Isaías sabía, ¿no es cierto?, esto. Como lo sabía, es otro tema. Somos polvo. Cuando nosotros morimos, nos convertimos en algún momento, ¿no es cierto?, de nuestra decomposición en tierra. Y la Biblia dice en su primer libro, en el libro de Génesis, que Dios nos hizo así. De hecho, la Biblia dice que cuando el hombre muere, el soplo de vida que Dios da, y algún día podemos hablar de eso, de qué pasa cuando morimos, según la Biblia, el soplo de vida que Dios da vuelve a Él, ya que es un soplo, no es algo que tenga vida propia, y el polvo vuelve a la tierra de donde fue sacado. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nuestro cuerpo se descompone y termina convertido en tierra. Bueno, la Biblia lo sabía desde ese origen, no estaba escrito, ¿no? Algunos registros históricos importantes. Bueno, ustedes saben que hace algunos años, unos 70 años, fue descubierto los manuscritos del Mar Muerto. Esto tuvo un valor muy importante porque son de los hallazgos de las escrituras y de la arqueología más importantes de la historia, porque contienen las versiones más antiguas de la Biblia hebrea y otros textos. Entender, y esto lo vamos a profundizar un poquitito más adelante, que cuando uno encuentra textos antiguos y que tengan una data más cercana a los hechos acontecidos, aumenta considerablemente su veracidad. Entonces, con la cantidad de libros o de rollos encontrados, se puede hacer un montón de comparaciones para verificar, ¿no es cierto?, la validez histórica de estos escritos. Así que no es que a alguien se le ocurrió y simplemente está ahí. Hay una cantidad importante de libros que nos permiten saber y comparar hoy día, por ejemplo, la Biblia que yo tengo en la mano con esa Biblia original, ¿ya? Algunas cosas también, profecías cumplidas, por ejemplo, en la vida de Jesucristo. Más de 300 se han contado, escritas unos 400 años antes de que Jesucristo existiese. Luego vamos a hablar de Jesucristo como personaje histórico. Iba a nacer en Belén, iba a morir, ¿no es cierto? El libro de Isaías describe claramente cómo iba a ser su muerte y la razón por la que esto ocurrió. Sus ropas iban a ser repartidas, echando suertes. Esto también escrito en el libro de Salmos. Bueno, cuando Jesucristo nació, el rey Herodes quiso matar, porque supuestamente no sé si vinieron los reyes magos, como se le conoce, o los sabios, como dice la Biblia, a buscarlo, ¿no? Y el rey se asustó pensando que este podía ser un opositor a su trono, y al final, como no pudo encontrar al niño, mandó a matar a todos los menores de 2 años. Bueno, esa matanza está descrita o profetizada también en el Antiguo Testamento, que las manos y los pies de Jesús iban a ser perforados por los clavos al ser crucificado. También está escrito en el Antiguo Testamento. Y así una cantidad importante. Te estoy dejando aquí en la descripción del video un link con un montón de detalles de todas estas profecías que fueron cumplidas en la vida de Cristo. Entonces, un libro escrito con 400 de antigüedad que no cumple 1, 2, 3, sino más de 300, debiera ser por lo menos analizable, conversable, revisable por cada uno de nosotros, ¿ya? Tú después podrás ver eso y verificar, porque no son 2 o 3 y no es una cosa como interpretativa simbólica, ¿ok? No es una cosa interpretativa simbólica, es una cosa casi literal en muchas de esas profecías. Hay otras profecías también predichas, ¿no es cierto?, en la Biblia respecto de cosas históricas. Por ejemplo, el profeta Daniel, que escribió acerca de que después del reino de Babilonia, donde él estaba, iba a venir los medopersas, después iban a venir los griegos, después iban a venir los romanos. Y él describió esto, incluso en uno de los capítulos se le explica claramente que
los símbolos que él había visto eran el rey que venía después, que era el rey de Medo-Persia, y se le explica que el rey de Grecia iba a venir y que el rey de Grecia era como un cuerno gigante muy potente que se rompió en su mayor hegemonía, ¿no es cierto? Y que en su lugar salieron 4 cuernos. Bueno, y ahí se explica que 4 líderes iban a reemplazar a este cuerno extraordinario que era el primer rey de Grecia. ¿Quién murió joven y era un rey extraordinario que conquistó todo el mundo a gran velocidad? Alejandro Magno, y fue reemplazado por sus 4 generales cuando él perdió, cuando él murió, ¿no es cierto? Entonces, hay temas que hay que estar ahí mirando objetivamente para empezar a analizar y pensar, hey, ok, el libro fue escrito por hombre, pero tiene algunos puntitos a favor como para pensar y decir, algo hay aquí, ¿no? Otro argumento que se da es que es un libro muy antiguo. Es decir, supongamos que fuera cierto, bueno, pero fue escrito en otra época, no tiene nada que hacer para nuestra época actual. Entonces, eso tampoco es cierto, tampoco es real, porque por ejemplo, la primera historia que tú ves en una de las primeras historias es la historia de Caín y Abel. Yo te pregunto, ¿hay problemas entre hermanos hoy día? ¿Hay conflictos entre hermanos donde tú ves las noticias y se llega incluso un hermano a matar a otro o a traicionar al hermano? Existe. ¿Conflictos matrimoniales? ¿Existen? Bueno, también están ahí. Historias de padres con hijos, historias de hombres solteros y así. Cada una de las historias que tú encuentras en la Biblia tienen total aplicación al modelo actual de nuestra sociedad. De hecho, si nosotros siguiésemos la mayoría de las enseñanzas que están entregadas ahí, prácticas o aplicables para nuestra vida, no mentir, no robar, simplemente los 10 mandamientos, nuestra sociedad cuán distinta sería. Entonces decir que es un libro que no tiene nada que decir para la época actual, me parece que es un poquitito atrevido, ¿no? Sobre todo si no se ha revisado o no se ha leído, simplemente porque lo escuché o lo leí por ahí. Hablemos un poquito ahora del Nuevo Testamento, porque hemos ahí ido hacia el Antiguo. Miren, los historiadores escépticos, estoy hablando de escépticos, no historiadores creyentes, todos los historiadores transversalmente están de acuerdo en su mayoría en la existencia de Jesucristo. Bueno, sería en realidad una cosa como media, no sé, muy potente, que Jesucristo no hubiera existido y nuestro calendario se dividiera en antes y después de Cristo, ¿me entienden? Sobre un fantasma o alguien que nunca existió. Es más, también los historiadores, por su validez histórica, están de acuerdo en la muerte de Jesucristo a manos de Poncio Pilato en la cruz. ¿Ya? Esos 2 hechos son irrefutables para la mayoría de los historiadores y muchos de ellos agnósticos o ateos. ¿Ok? Porque una cosa es que yo le dé una interpretación espiritual a Jesucristo y otra cosa es el hecho histórico de que Jesucristo existió, como Bernardo Higgins existió en Chile, como José de San Martín existió en Argentina, o como en 100 años más van a hablar, tomando los mismos ejemplos que me he dado, de Lionel Messi. Claro, de Lionel Messi hay videos o otras cosas que te permiten ver cómo era, ok, en el tiempo de Jesús o en el tiempo de los personajes antiguos, no solo de Jesús, ok, no había videos, no hay videos de Alejandro Magno. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y todos aceptamos que Alejandro Magno no existió, pero Jesucristo no. Por el hecho de que simplemente nos lleva a pensar en una dimensión espiritual. ¿Saben? Me he tocado conversar muchas veces con personas que tienen estos cuestionamientos hacia la Biblia y he descubierto que en realidad no tienen una base en general, ¿no es cierto?, sólida de por qué la rechazan en términos del libro en sí, sino que generalmente las personas tienen alguna experiencia negativa, ¿ya? Y vamos a conversar un poquitito más de eso hacia el final, ¿ya? Y voy a tratar de ser algo bien, o ser bien sincero en esto, porque yo no estoy negando la realidad de la existencia negativa. Bueno, ya dijimos que los historiadores están de acuerdo en la muerte y en la existencia de Jesucristo. De la misma forma que cualquier documento histórico, podemos validar o verificar si los escritos de los evangelios, que cuentan la vida de Jesucristo, son confiables o no. Y sobre esto hay hartas cosas a tener en cuenta. Primero, la fecha de data de los evangelios es muy potente. Es mejor que la Ilíada, que era como la Biblia de los griegos en su momento, o incluso la biografía de Alejandro Magno. ¿Qué quiero decir? Si yo escribo hoy día algo, ¿ok? Y después encuentro una copia de lo que yo escribí, es importante que lo que yo cuente, yo voy a hablar del coronavirus, por ejemplo, y voy a decir lo que pasó en la pandemia, qué sé yo. Si pasan los años y yo en realidad escribo esto 200 años después de qué pasó, es decir, yo a lo mejor ni siquiera lo viví, la probabilidad de que yo mienta o de que yo me equivoque o que esa historia se distorsione es mayor. Entonces, mientras más cercanas sean las copias encontradas a los hechos acontecidos, más fiables son. ¿Por qué? Porque si yo contase algo hoy día sobre el coronavirus y mintiese, todas las personas que viven hoy día conmigo, a mi alrededor, en la sociedad, tendrían la posibilidad de desmentirlo, porque los hechos acaban de ocurrir ahora o hace 10 años, por lo tanto habría gente viva que podría desmentirlo. Si alguien escribió, Jesús hizo, no sé, sanó un ciego, Jesús resucitó de los muertos, y simplemente voy y lo digo por ahí, habría un montón de gente diciendo, no, todo eso es mentira, porque yo fui tu vecino, yo viví ahí y Jesús nunca resucitó. O sea, había la posibilidad de retractarse. Y los evangelios superan
con creces a la biografía, por ejemplo, de Alejandro Magno, que son aceptadas como ciertas, que fueron escritas, no sé, 200 años después de que él existió, y muchos de los evangelios tienen data de unos 30 años de diferencia en relación al original. Entonces, eso no deja de ser. Otra cosa es la cantidad de copias encontradas respecto de esto. Si tú miras, por ejemplo, la Ilíada, que es esta Biblia de los griegos, que fue considerada los griegos su Biblia mucho tiempo, tiene 1000 copias encontradas en restos arqueológicos y todo lo demás. El Evangelio de Juan tiene más de 5000. Más de 5000 en el caso de los evangelios. Entonces, hay muchas copias con las que puedes comparar. Empezar a mirar, se cambiaron una palabra, la quitaron, la omitieron. Estás hablando de una época donde no había control Z ni todas estas cosas que tenemos hoy día en el medio digital. Entonces, ojo, porque nosotros aceptamos, no sé, la existencia de Sócrates, de Platón. A lo mejor sus enseñanzas no tienen una gran incidencia en nuestra vida hoy día, pero aceptamos que existieron. Y de ellos hay poquitas, 5 o 7 copias. En cambio, sobre el Evangelio hay muchas más y más cercanas a la data de originalidad. De hecho, es el libro que tiene mayor cantidad de copias en cuanto a registro antiguo. Entonces, cuando analizas los evangelios, los puedes analizar como cualquier otro documento histórico. Como cuando alguien dice que Colón visitó América, ya, ¿dónde estaba escrito eso? ¿Cuántas copias había? La misma lógica se puede aplicar para los evangelios. Alguien habla de contradicciones o niveles de coincidencia en la Biblia. Los niveles de coincidencia son importantes de inicio a final respecto del mensaje esencial. Dios nos creó, el ser humano desobedeció, Dios creó un plan de redención, que lo conversamos ya la semana pasada o en el capítulo anterior, donde Dios puso a su Hijo como sacrificio para mantener su justicia y dar la oportunidad de que otros puedan ser salvos, de que todos puedan salvarse. Entonces, pasa por ahí, es un tema que no es menor. Entonces, el mensaje esencial se mantiene. Respecto de diferencias, de si un evangelista escribió un detalle y este otro lo escribió de otra manera, o agregó detalles adicionales, que por ejemplo, no sé, cuando que Santiago y Juan le dijeron a Jesús si podían ser los primeros, otro evangelio dice no, que fue su mamá. Las personas no recuerdan las informaciones de la misma forma, pero de hecho es más confiable. Si todo coincidiera y todo calzara perfecto, en los más mínimos detalles sería menos confiable, porque las mentiras armadas generalmente funcionan así. Eso es una de las cosas que se fijan en cualquier tema legal. Sabéis que los testimonios son demasiado coincidentes, entonces son armados. Porque las personas no recordamos las cosas de la misma manera. La tumba vacía de Jesucristo, sobre su resurrección. La tumba vacía estaba. Hubo una tumba vacía. ¿Cómo se explica esa tumba vacía a nivel histórico? Hubo más de 500 personas que dijeron haber visto a Jesucristo después de que él murió. Y que estamos ciertos de que los historiadores escépticos y todos dicen que sí, Jesucristo murió en la cruz. Entonces, hubo más de 500 testigos que estuvieron dispuestos a eso. Pero mira, yo te voy para cerrar este aspecto, te voy a decir algo que a mí me parece irrefutable. Si hay un testimonio irrefutable acerca de la existencia de Jesucristo, de su vida y su muerte y resurrección, fueron sus discípulos, sus apóstoles, los 12 que estuvieron con él. ¿Por qué? Mira, hay mucha gente que estaría dispuesta a dar su vida por una mentira, sin saber que es mentira. Pero si la vida de Jesucristo era una mentira, si todo lo que se escribió era falso, ellos, los que vivieron con él 3 años y medio, lo sabían. Entonces, supongamos que ellos se pusieron de acuerdo para inventar una nueva fe y ganar seguidores. ¿Hasta qué punto estarías tú dispuesto a llegar con algo así? Eran muchos los discípulos, muchos, no solamente los 12, porque Jesús tenía un montón de gente que le seguía, y iban en aumento, y a medida que aumentaban su oposición, a medida que los amenazaban de muerte, a medida que morían, más aumentaban los creyentes, y más ellos reafirmaban, murieron defendiendo y siendo incapaces de negar algo. O sea, murieron asegurando que eso que decían que habían visto, lo habían visto. Entonces, ese testimonio para mí es irrefutable. Porque el que alguien todos de la vida, dispuestos a morir de manera horrible, perdieron sus posesiones, perdieron muchos de ellos sus familias, fueron perseguidos continuamente por una mentira que ellos sabían que era mentira. No, perdóname, pero por el sentido común no tiene ninguna lógica ese argumento. Algunas fuentes interesantes que te quiero dejar para que continúes la investigación por tu cuenta. Hay una película que se llama El caso de Cristo. Te estoy dejando el link de aquí mismo de YouTube para que la busques, o bueno, para que la veas ahí. En Netflix creo que está también. Y hay un libro que se llama Cristianismo caso congelado. Ambos libros, bueno, el libro y la película cuentan la historia. Son de autores diferentes, experiencias distintas. El caso de Cristo cuenta la historia de un periodista de casos de homicidios que se encarga de tratar de demostrarle a su esposa, que se había convertido al cristianismo, que toda la fe cristiana era falsa. Y se involucran en una investigación muy, muy profunda. ¿Okay? Luego, tenemos caso congelado, que es
que es el análisis real de un policía de homicidios que somete al mismo escrutinio que él ocupaba para los casos que resolvían, de casos que eran no resueltos, digamos casos que pasaron 20 o 30 años y habían sido cerrados, y ellos los resolvían solo con el uso de análisis de los testigos oculares que habían dado declaraciones. Resolvían muchos de esos casos, ocupó la misma técnica para analizar los evangelios y su fiabilidad. Lo curioso de estos dos casos es que los dos fueron ateos, es decir, tanto el protagonista del caso de Cristo, este periodista, fue ateo y terminó convertido al cristianismo después de analizar las pruebas tratando de demostrar que el cristianismo era falso. Y James Warner Wallace, que es el autor de Cristianismo Caso Congelado, es un policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, que hizo exactamente lo mismo. Como un ateo devoto, hizo este análisis y terminó convencido. Y él dice, tiene una declaración muy potente: yo no soy cristiano porque haya tenido que llenar una necesidad o algo similar. Soy cristiano porque es simplemente cierto. Evidentemente cierto. Mira, a priori rechazar algo, porque sí, resulta cómodo, pero también es poco seguro. La mayoría de detractores sobre la verdad de la Biblia con los que he conversado en realidad tienen problemas con las religiones o quienes las dirigen por alguna experiencia negativa o similar, y no los culpo, porque en realidad hay personas que han mal usado esto, pero tampoco los justifico. ¿Saben por qué? Porque si vas a rechazar o aceptar algo, tienes que saber por ti mismo por qué lo haces. Entonces me parece necesario que antes de pararse en una vereda pseudo intelectual, como si pareciera que fuera de mayor valor que la de los creyentes porque rechazo la Biblia, deberías revisar a conciencia por ti mismo este libro. No sea que te estés equivocando y las consecuencias te lleven a perder la eternidad que Dios quiera regalarte, amigo y amiga. Por mi parte, tenías que saberlo. Hasta el próximo episodio.